Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un control polar en V4Web de manera sencilla y paso a paso. Durante este paseo veremos cómo crear un control polar y en qué nos pueden ayudar las series de autocreación. Parametrizaremos y personalizaremos el gráfico, le añadiremos un tooltip y un helper. Finalmente mostraremos el resultado final del mismo. Empecemos. El gráfico polar es un subtipo de gráfico chart. Para crear uno, accederemos a la paleta de controles y arrastraremos un control de tipo chart. Le damos un nombre y hacemos clic en el botón de elipsis para entrar en el diseñador. Por defecto, el diseñador se coloca en el modo predeterminado, que es el de gráfico de barras. Para cambiar al modo polar, accedemos a la pestaña General y seleccionamos Gráfico polar, en tipo de control. El diseñador nos pedirá confirmación y se abrirá automáticamente en modo polar. Las propiedades de diseño ahora habrán cambiado para adaptarse a este nuevo modo. Ahora vamos a explicar qué es un control polar y en qué nos puede ayudar. Este es un gráfico de barras estándar. Tiene un argumento, que representa aquello que se está midiendo, ventas, temperatura, tiempo, etc. Y un valor, que representa algo cuantizable, 10 unidades, 40 grados centígrados, 20 segundos. En este ejemplo, el argumento representa la competencia técnica de un par de candidatos a un mismo puesto de trabajo y el valor es el puntaje que han obtenido en el test. Es un sistema simple, claro y efectivo. El problema aparece cuando necesitas comparar 2, 3 o más dimensiones a la vez. El gráfico de barras empieza a quedarse corto. Hay que ir añadiendo más y más barras, pudiendo llegar a ser confuso y complicado de comparar a simple vista. ¿Cuál de los dos candidatos es mejor? Resulta francamente difícil ver el equilibrio real entre argumentos cuando importan todas las características a la vez. La solución a este problema está en el gráfico polar. Un gráfico polar es una visualización donde varias variables, argumentos, se representan como ejes que salen desde un punto central y sus valores forman un polígono que permite comparar patrones de un vistazo. Es útil para ver fortalezas, debilidades y perfiles multidimensionales, es decir, que te permite comparar varias dimensiones a la vez de forma natural, visual y rápida. En esta ocasión, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa nos ha contactado porque ha recibido varios perfiles de candidatos a los que ha evaluado en diferentes áreas. Pero son áreas dispares, algunos candidatos sobresalen en unas y otros en otras, y a pesar de tener todas las puntuaciones de los test por áreas, la gente de Recursos Humanos no logra ponerse de acuerdo en qué candidato es el idóneo para contratar. Nuestra tarea es mostrarles de manera clara las fortalezas y debilidades de cada uno para que puedan tomar una decisión informada. Los datos que serán mostrados aquí son completamente ficticios. Lo primero que haremos será acceder a la pestaña de datos, hacer clic en Fuente de datos principal y seleccionar Origen de datos SQL. Seleccionaremos una conexión llamada Recursos Humanos que nos han preparado previamente y que nos da acceso a los datos. Vamos a inspeccionar el terreno. Tenemos una tabla de candidatos y otra de evaluaciones. Haremos un join entre la tabla de evaluaciones y la de candidatos. Vamos a proyectar el nombre completo del candidato juntando nombre y apellido, el área de evaluación y el puntaje obtenido. Para hacer las cosas sencillas, vamos a restringirnos de momento a un único candidato, Carlos Gómez. Ahora accederemos a la pestaña de diseño, series y añadimos una serie. Como argumento seleccionamos área y como valor el puntaje. Bueno, aquí ya podemos empezar a ver algo. Carlos es un técnico excelente, resuelve problemas con facilidad y es un buen comunicador, aunque también es un completo irresponsable. Este tipo de gráfico polar se llama dispersión y es el predeterminado. Para cambiar a otros modos, seleccionaremos la propiedad Tipo de gráfico. Como podéis comprobar, podemos utilizar otros, como el de barras, áreas o líneas. Una propiedad interesante es la de modo de araña. Cuando activamos la araña, el gráfico convierte el círculo en un polígono, dibuja las líneas rectas y los argumentos pasan a ser las puntas de cada uno de los vértices. Esto
Guía inconscientemente al ojo a ver claramente cada uno de los argumentos por separado. Un apunte: debido a la geometría del modo de araña, este modo es incompatible con las barras polares. Hasta ahora hemos estado mostrando un único candidato y por lo tanto trabajando con una única serie. Pero ¿qué pasa si queremos comparar dos candidatos? Bueno, podríamos crear una segunda serie que reciba los datos de ese segundo candidato. Pero nosotros conocemos a nuestro departamento de recursos humanos y sabemos que no van a querer comparar solo dos. Lo mismo quieren comparar 3 o 4. Como queremos que el número total de series sea variable, vamos a apoyarnos en las series de autocreación. Empezaremos eliminando la serie actual y dentro de series de autocreación seleccionaremos las columnas que ya teníamos, el argumento área y el valor, puntaje. Seleccionaremos como tipo de gráfico líneas polares y estableceremos la propiedad discriminador de series. Esta propiedad indica el nombre de la serie dinámica a la cual pertenecen el argumento y el valor. En este caso, será el dueño de la puntuación en el área, es decir, el candidato a comparar. Aparentemente no ha ocurrido nada, pero eso es porque tenemos el filtro a Carlos Gómez colocado a nivel de SQL. Vamos a parametrizar el control y a añadir un filtro. Para crear un nuevo filtro, guardamos el control y salimos al diseñador de dashboards. Hacemos clic en Añadir selector y ponemos un identificador, candidato. En el texto del filtro pondremos un nombre descriptivo, como por ejemplo candidato, tipo de parámetro string, y en el operando seleccionaremos lista de valores para permitir un número indefinido de selecciones. Finalmente, marcamos las opciones necesarias para que el filtro se muestre y sea obligatorio. Volvemos al editor del control y le damos un par de valores de prueba al filtro que acabamos de crear. Carlos Gómez y Marta Sánchez. Ahora modificamos la SQL para hacer uso del filtro. Guardamos y actualizamos datos. Ahora nos aparecen ambos candidatos superpuestos. Como el resto de controles, el gráfico polar cuenta con múltiples opciones de personalización, empezando por la paleta de colores, la cual se encuentra en la pestaña General. Ya en diseño, desde las opciones de serie, podemos utilizar un color uniforme o cambiar las propiedades de dibujo del polígono. Por ejemplo, dibujar con rayas o solo puntos. También, desde la opción Punto, podemos cambiar el estilo de dibujo relacionado con los vértices, por ejemplo, estableciendo el símbolo con otras figuras geométricas. Yo dejaré cruceta. Podemos incluso ocultarla o cambiarla de tamaño. También podemos añadir títulos y subtítulos. Comparación de candidatos. Departamento de Recursos Humanos. La leyenda también es importante. Podríamos añadirle el título Candidatos seleccionados en Dark Blue. Y cambiar la ubicación de esta, por ejemplo hacia abajo, seleccionando inferior en la propiedad alineación vertical y al centro en alineación horizontal. Además voy a seleccionar una orientación horizontal.
Si lo necesitara, también puedo utilizar las propiedades número total de columnas y número total de filas para seleccionar una cantidad personalizada y darle mi propia forma. Recordad que también podemos poner la propiedad visibilidad en no si no deseamos que se muestre la leyenda. Finalmente, vamos a ver que también podemos personalizar los ejes. Dentro de eje de valor, nos dirigiremos a líneas constantes. Podemos delimitar el área de aprobado de un candidato delimitando el área a partir de 50, porque los datos están sobre 100. Lo haremos con un color medium aquamarine, sobre un texto con la palabra aprobado, de color verde. Con un ancho de 2, pero con el estilo punteado para que no se confunda con los candidatos. También puede ser interesante, en etiqueta, habilitar la visibilidad para ver la escala. Como los datos que vienen de nuestra SQL están sobre un máximo de 100, el rango de valores aparecerá acorde, de 0 a 100, pero yo prefiero que se vea sobre 10. Para corregir esto, no tengo más que acceder a la cadena de formato, seleccionar como algoritmo función personalizada y dividir el valor entre 10. Genial. En el eje de argumento no voy a hacer grandes cambios, solo cambiar el color de los argumentos y su tamaño. Esto lo puedo hacer en etiqueta, opciones de tipografía, color. Elegiré Dark Slate Blue con un tamaño de 16 y un grueso de 800. Volvamos a nuestra serie de autocreación, etiqueta y colocamos la propiedad de visibilidad en sí. Como podéis ver, aparecen los valores de puntuación cerca de los puntos. Podemos utilizar la propiedad conector visibilidad en sí para dibujar una recta hasta el punto. También podemos usar la cadena de formato para hacer correcciones de la misma manera que hicimos en el punto anterior. Sin embargo, a mí personalmente me parece que añadir en este caso particular las etiquetas estropea el gráfico. Así que vamos a volver a poner la propiedad de visibilidad en no y vamos a crear un tooltip en su lugar. Lo primero que haremos será crear una tabla con 3 filas y 2 columnas. La primera columna contendrá el nombre de la etiqueta y la segunda el valor que queremos mostrar. Añadiremos también un título y finalmente añadiremos algunas propiedades de estilo. Por ejemplo, podemos hacer que la primera columna de la tabla aparezca en negrita y de color azul. Y respecto al título, vamos a poner ese mismo color azul con letras blancas, centrado, algo despaciado por los lados y un ancho fijo. Habilitamos el tooltip y bueno, no está mal, pero creo que podemos mejorarlo añadiendo una foto del candidato. Para hacerlo, accederemos a la consulta SQL y añadiremos la columna de fotografía como auxiliar. Hacemos los cambios requeridos, guardamos y actualizamos. Seleccionamos la columna de etiqueta y vamos a proceder a modificar nuestro tooltip. Añadimos un div de tipo flex, con una etiqueta HTML y IMG. Su source será un base64 que proviene del campo auxiliar de etiqueta. Solo dejadme un momento extra para que añada un estilo CSS adicional a la imagen. Así quedará bien encuadrada.
Estupendo. Si ahora ejecutáramos nuestro control en Viewer, nos aparecería el filtro de candidatos que creamos anteriormente. El problema es que tendríamos que escribir el nombre de cada uno de los candidatos a comparar. No podemos pedirle al Departamento de Recursos Humanos que haga eso. Para que los candidatos aparezcan automáticamente y puedan ser seleccionados de manera cómoda, vamos a crear un helper. Para hacerlo, salimos del control, accedemos a Helpers en la pestaña de proyecto y añadimos un nuevo helper. Le pondremos de nombre Helper Candidato y elegiremos el modo Query. En el modo Query, el usuario final verá un pequeño grid dentro del filtro con varias columnas que representarán las múltiples características del candidato. Le damos una descripción y un texto al helper y a continuación hacemos clic en el botón de elipsis para introducir la consulta SQL que nutrirá al filtro. Ahora escribimos la select que mostrará las columnas representativas del candidato. Guardamos y volvemos al panel de diseño del helper. Hacemos clic en el botón sincronizar para obtener datos y configuramos las columnas de valor y descripción. La columna de valor es el dato que el helper le va a pasar al filtro, es decir, lo que el usuario habría tenido que escribir si el helper no estuviera. La columna descripción será el texto representativo para mostrar al usuario. En este caso, el nombre vale para ambos. Vamos a ocultar el campo ID poniendo la propiedad visible en falso y a configurar los tamaños de cada una de las columnas del grid. El valor -1 significa que una columna configurará su tamaño automáticamente para repartirse el ancho disponible. Como tenemos muchas columnas, no vamos a hacer uso de esta característica. Finalmente, volvemos al control polar y establecemos que el filtro utilizará el nuevo helper que acabamos de construir. Hecho. Es hora de probar nuestro control. Lo abrimos, seleccionamos lista de valores y probaremos con el primer candidato. Perfecto, se abre bien. Probemos con otras combinaciones. Ah, ¿y cómo olvidarnos de nuestro tooltip? Perfecto también. Y eso ha sido todo. Síguenos en nuestras redes sociales.